Hay partidos que quedan grabados en la memoria colectiva por una jugada, un gol o una incidencia polémica, pero hay otros, muy raros, que se convierten en mitos, que atraviesa generaciones no solo como un recuerdo, sino como una leyenda viviente. El 2 de mayo de 2009, el planeta fue testigo de una de esas noches. Era un sábado en Madrid. El Santiago Bernabéu, templo del orgullo merengue, bullía de expectación ante un clásico que decidiría mucho más que puntos. Decidiría el honor, la hegemonía y el futuro. El Real Madrid llevaba 17 partidos invicto y necesitaba desesperadamente una victoria para seguir soñando con la Liga. El Barcelona, bajo el mando de un joven Guardiola, llegaba líder, pero rodeado de dudas. Nadie imaginaba que, esa noche, Messi y su equipo escribirían una masacre poética. El ambiente en el Bernabéu era de guerra. La afición empujó al equipo blanco como un ejército en marcha. El Real Madrid apostaba todas sus fichas al clásico. Era ganar o morir. Por un lado, ídolos como Raúl, Higuaín y Sergio Ramos. Por otro lado, un Barcelona que empezaba a entender su propio destino. Xavi, Iniesta, Henry, Piqué y Messi, el joven de 21 años que ya había mostrado destellos de genialidad, pero que todavía era subestimado por muchos. Para los madrileños era simplemente un chico con talento. Para Guardiola era el centro de gravedad del universo blaugrana. Y fue allí, en ese infierno blanco, donde Messi comenzó a diseñar uno de los partidos más legendarios de su vida. El juego empezó con una explosión. En el minuto 14, Higuaín abrió el marcador para el Real y el estadio estalló. La presión era sofocante, pero el Barcelona no se dejó intimidar. 2 minutos más tarde, Thierry Henry recibió un pase preciso de Messi y con frialdad remató el balón ante Casillas, 1-1. El golpe fue rápido, preciso, como si el Barça dijera: «Hemos venido a bailar a tu pista». Y entonces comenzó el espectáculo. A los 20, tras una jugada que funcionó como una sinfonía, Messi marcó el segundo. A los 35 años, Puyol asciende como un titán y marca de cabeza el tercer gol. El Bernabéu se queda en silencio. La furia de los fanáticos se convierte en incredulidad. Y Messi ya flota por el campo como quien sabe que está escribiendo la historia. En el minuto 58, la Real todavía intentó reaccionar con un gol de Sergio Ramos, reduciendo el marcador a 3-2. Pero la respuesta del Barça fue brutal. 1 minuto después, Henry marca el cuarto. Luego, otra vez Messi. Quinto gol. Y si fuera poco, Piqué cerró el marcador en el minuto 82, 2-6. En pleno Bernabéu. Un resultado que no fue solo una derrota. Fue un manifiesto, un grito de libertad táctica, una advertencia al mundo. El fútbol ha cambiado de manos. El Barcelona no solo ganó, desmanteló el Real Madrid ante sus propios ojos. ¿Y Messi? Messi ya no es una promesa. Allí, en ese césped, se convirtió en una leyenda. Mientras los aficionados madridistas abandonaban el estadio antes del pitido final, ya sea en silencio o abucheando, el Bernabéu presenció algo que nunca olvidaría. No fue solo una derrota, fue una rendición táctica y emocional. El Barcelona no solo controló el partido, reescribió el concepto de control, posesión de balón hipnótica, mesas vertiginosas, desarmar, crear, acabar, todo en armonía, y en el centro de todo, flotando entre las líneas como si fuera invisible para sus oponentes, estaba Messi, vistiendo la camiseta número 10. Su actuación fue de otro mundo. Con total libertad de movimientos, emergió como falso 9, una innovación de Guardiola que desmanteló el sistema defensivo del Real. Messi confundió a los defensores, arrastró a los centrocampistas y desequilibró todo. Él era el conductor, el guerrero y el ejecutor, todo al mismo tiempo.
La prensa española, que hasta entonces tenía dudas sobre si Messi sería capaz de decidir un clásico con autoridad, tuvo que rendirse. Al día siguiente, los titulares fueron unánimes. Una humillación histórica. Messi destroza el Bernabéu. El Barça da una lección al mundo. El Real Madrid, orgulloso de su pasado galáctico, había sido despojado de su juego por un equipo que jugaba con alegría, inteligencia y brutalidad estética. Y Messi, con 2 goles, 2 asistencias e innumerables jugadas de puro arte, fue nombrado jugador del partido. Pero para él no hubo exaltación, no hubo ninguna provocación, solo una sonrisa tímida, un abrazo para Henry, otro para Xavi. Porque mientras el mundo gritaba, Messi siguió haciendo lo que nació para hacer: cambiar el fútbol. Dentro del vestuario del Barcelona después del partido no hubo gritos ni celebraciones histéricas. Hubo reverencia. Los jugadores sabían que acababan de vivir algo irrepetible. Guardiola, conmovido, agradeció a todos y miró directamente a Messi. Dijo: «Hoy, Leo, naciste de nuevo». Y tenía razón. Ese 2-6 no fue solo el nacimiento de una era, fue el bautismo simbólico de Messi como señor de los clásicos. A partir de ese día ningún madridista pudo pretender que Messi era un talento más. Ellos lo sabían, el mundo lo sabía, se había proclamado una nueva dinastía, y tenía un monarca silencioso con un pie izquierdo iluminado. Para el Real Madrid, la herida permaneció abierta durante años. El marcador se convirtió en una pesadilla recurrente, y cada vez que Messi entró al Bernabéu después de eso, había una sombra en el aire. El temor de que ese fantasma de 2009 regresara. Y volvió, muchas veces. Pero nada comparado con ese primer golpe. Ese 2-6 fue como un incendio emblemático en la historia. El juego en el que el niño destruyó a los gigantes. El día en que el estadio más grande del mayor rival se convirtió en su escenario personal. Y a partir de ahí, Messi ya no jugaría derbis, sino que los dominaría. Cada viaje a Madrid era un recordatorio. Yo fui quien te destruyó en tu propia casa. Y ninguna estatua del Bernabéu podría borrar eso. Después del 2-6, el fútbol europeo comprendió que algo había cambiado para siempre. El Barcelona ya no era solo un gran club, era el nuevo paradigma. Aquel partido marcó el inicio de una era en la que el tiki-taka se convertiría en filosofía y el Bernabéu en el escenario donde se proclamaría ese nuevo orden. Pero ningún símbolo de esta revolución fue tan fuerte como Messi. Él no fue solo el protagonista de la derrota, era el código genético de aquel fútbol irrepetible. Esa noche redefinió la posición de falso 9, flotando entre los defensores del Real como un espíritu incontrolable, orquestando el caos con toques suaves y decisiones letales. Ahí fue cuando muchos lo entendieron. Messi no era un jugador, era un lenguaje. El impacto de la victoria trascendió el mundo del deporte. Periódicos internacionales, comentaristas políticos, cineastas, todos hablaban de lo ocurrido en el Bernabéu. Porque lo que hizo Messi esa noche fue mucho más que fútbol. Era arte en su forma más pura. Fue una prueba de que la inteligencia, la técnica y la ligereza podían destruir incluso los más grandes imperios. Él no gritó, no provocó, simplemente tocó el balón, sonrió, corrió y destruyó uno de los clubes más grandes del planeta. Fue como si dijera: no vine a competir contigo, vine a mostrarte que hay otra forma de jugar, y ya lo viste. En los años siguientes el Barcelona lo ganaría todo: Liga, Champions League, Mundial de Clubes. Pero todos estos títulos tienen una cosa en común: nacieron el 2-6. Fue allí donde el grupo creyó en lo imposible, que Guardiola consolidó su visión, que el mundo se ha rendido a una nueva dinastía,
Y fue allí donde Messi se convirtió en algo más que una estrella. Se convirtió en el símbolo de una nueva era en el fútbol. Una era en la que el genio sustituyó a la fuerza, la ligereza, la brutalidad, el arte, el ego. Y cada vez que un niño toma un balón para driblarlo, en lugar de patearlo con fuerza, una parte de ese legado resurge, porque 2-6 no fue solo un marcador, era un portal. Para Messi, esa noche representó una transición interna. Ya no era el niño prodigio, ya no era la promesa argentina. A partir de entonces, fue el monstruo que silenció al Bernabéu. El líder espiritual del equipo más encantador de la historia. Cada vez que regresaba a Madrid, sentía, en los abucheos, las miradas, el silencio, que lo temían. Y para Messi, eso nunca significó poder, significaba responsabilidad. Porque para él, jugar no se trataba de ganar, se trataba de expresar algo más grande. Y con 2-6 expresó el comienzo de lo que sería la etapa más gloriosa de su carrera. Una fase nacida del caos, moldeada por el genio e inmortalizada por una derrota que el mundo nunca olvidará. Para los barcelonistas, el 2-6 fue algo más que una victoria inolvidable. Fue la materialización de un sueño ancestral, ver al rival humillado en su propia casa, ver al Bernabéu arrodillarse ante el genio catalán. Pero para Messi, ese partido fue aún más profundo. Fue la noche en que dejó de vivir bajo la sombra de las comparaciones. Ya no era el nuevo Maradona. Él era el único Messi. El 2-6 le dejó libre, de la crítica, de las dudas, de cualquier límite. A partir de ahí, empezó a tocar con otra autoridad, con otra ligereza. Fue como si le dijera al mundo, ahora saben quién soy. Y el mundo, de hecho, nunca volvería a verlo de la misma manera. Los jugadores del Real Madrid, incluso los más veteranos, reconocieron la masacre. Muchos, años después, admitieron, fue el peor día de nuestras carreras. La herida abierta de ese partido creó una grieta psicológica que duraría temporadas. No importaba quién se uniera al equipo merengue, no importaba cuántos millones se gastaran, el fantasma del 2-6 rondaba el vestuario como recordatorio. Ya nos destrozaron aquí, y pueden volver a hacerlo. Y casi siempre lo hicieron, porque Messi siguió rondando el Bernabéu con actuaciones brillantes, goles imposibles y sonrisas tímidas, pero ningún momento sería tan emblemático como aquel sábado de mayo. Ese día dejó de ser un jugador y se convirtió en un ritual. Los siguientes clásicos siempre se compararían con el 2-6. La prensa no pudo olvidarlo, los fanáticos tampoco. Fue la nueva referencia. Cada vez que el Barcelona jugaba bien, la frase era inevitable. Fue casi como 2-6. Pero nunca fue lo mismo, porque esa noche tenía algo que ninguna otra tenía. Una sorpresa, el shock. La violenta belleza de ver a un equipo siendo desmantelado pieza a pieza por otro que jugaba como si estuviera pintando un cuadro. Y en el 2-6, y centro de todo, un chico de 21 años que no hablaba pero gritaba con los pies. Messi fue el narrador silencioso de esa poesía cruel, y su voz, incluso en silencio, resonó como un trueno en todo el planeta. Pasó el tiempo, los elencos han cambiado, Guardiola se ha ido, han llegado nuevas generaciones, pero el 2-6 se mantuvo, intacto, inmortal, una cicatriz para algunos, un tatuaje sagrado para otros. Y Messi, allá donde va, lleva ese juego como un emblema invisible en su pecho. No hay camiseta, premio ni estadística que resuma lo que fue ese día. Porque allí, más que goles, hubo revelación. El mundo no solo vio un partido, presenció el despertar de un dios del fútbol, que caminó sobre el templo del enemigo y dejó allí una inscripción eterna. Estuve aquí e hice historia. Han pasado años desde aquel 2 de mayo de 2009, pero para quienes lo vieron, el partido nunca terminó. Sigue siendo un tema recurrente en vídeos, en conversaciones de bar y en debates apasionados. Cada toque, cada pase, cada gol, se convirtió en una reliquia. Y Messi,
Messi se convirtió en el guardián de ese recuerdo. Cada vez que se menciona su nombre, alguien en Madrid se estremece, alguien en Barcelona sonríe, porque 2-6 no fue solo un marcador, fue un hito existencial. Redefinió lo que era posible en un clásico. Demostró que el arte realmente podía aplastar la fuerza. Esa ligereza podría humillar la tradición, y que un tímido chico argentino pudiera ser el verdugo silencioso del estadio más orgulloso del mundo. La historia del fútbol está llena de partidos memorables, pero pocos sobreviven en el tiempo como símbolos. 2-6 es uno de esos. No solo porque fue una victoria aplastante, sino porque reveló algo que solo se ve en los mitos: el surgimiento de una entidad por encima del juego. Messi no parecía humano ese día, parecía predestinado. Él estaba donde quería, cuando quería. Hizo que el balón le obedeciera con la naturalidad de quien nació con él en los pies. Y todos en el campo lo sabían, incluso los rivales, incluso los más escépticos. Se encontraron ante algo raro, y Messi, como siempre, no pidió permiso para ser eterno. Él simplemente se fue. Guardiola, años después, definiría aquel partido con una frase: el día en el que todo funcionó, porque Leo quería que funcionara. Y no había ninguna exageración. La sinfonía táctica de Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué y compañía fue impresionante. Pero fue Messi quien convirtió la brújula en magia. Él era la nota que hacía que todo fuera armonioso, la pieza que unió el caos y la belleza. Y por eso, incluso con todas las estrellas a su alrededor, él era el que temía el Bernabéu, porque sabían que, con él en el campo, cualquier ventaja era una ilusión. Y en 2009, esa ilusión fue arrebatada con precisión quirúrgica. Gol tras gol, regate tras regate, cuidar tras mirar. Para el fútbol mundial, el 2-6 fue un punto de inflexión. Fue entonces cuando muchos comprendieron que Messi no solo era el mejor de su generación, sino posiblemente el mejor de todos los tiempos, porque esa noche no ganó ningún partido, ganó el contexto, la historia ganó, derrotó al enemigo más poderoso en su fortaleza, y lo hizo con arte, no con odio, con ligereza, no con ira, con genio, no con arrogancia. Así que hasta el día de hoy, el 2-6 no solo perjudica al Real Madrid, enseña al mundo lo que es la verdadera grandeza. Y quizá por eso, incluso después de tantos títulos, tantos récords y tanta gloria, siempre que alguien pregunta ¿cuándo se convirtió Messi en leyenda?, la respuesta llega con la fuerza de la memoria colectiva. Fue en el Bernabéu, en el 2-6, el día en que lo imposible se arrodilló ante el talento. Y aquel muchacho rosarino, silencioso, sonriente, letal con la pelota en los pies, salió de la cancha como lo que siempre fue: un genio entre los hombres.